Creemos que los héroes existen para mostrarnos cómo deberíamos ser, pero esta película plantea algo mucho más perturbador. Mi pregunta es, ¿estamos cambiando a los personajes o estamos cambiando lo que significa ser un héroe? Kara Zor-El ya no es presentada simplemente como la prima de Superman que llegó a la Tierra para aprender a convertirse en una heroína. Esta versión comienza desde otro lugar. Ha vivido una experiencia que Clark Kent no comparte. Recuerda a Krypton, recuerda su destrucción y carga con una pérdida que forma parte de su identidad. Por eso, cuando la encontramos, no estamos ante una joven que todavía está descubriendo qué significa ser Supergirl, sino ante una mujer que parece haber perdido parte de la relación emocional con aquello que representa. Su cumpleaños se convierte en una excusa para recorrer planetas bajo soles rojos, beber y escapar durante unas horas de aquello que lleva dentro. Krypto la acompaña en ese recorrido y poco después la aparición de Ruthie introduce el verdadero conflicto. Una joven alienígena que busca vengarse del hombre responsable de la muerte de su padre. La historia comienza entonces como una aventura espacial, pero debajo de esa superficie aparece una pregunta mucho más humana. Ruthie quiere justicia, pero en realidad busca venganza. Kara conoce el dolor de perder un mundo entero y puede reconocer en esa niña algo de su propio sufrimiento. El viaje las obliga a enfrentarse con una cuestión que supera al villano de turno. ¿Qué hacemos con el dolor cuando ya no podemos cambiar aquello que lo produjo? La película adapta elementos importantes de Supergirl, Woman of Tomorrow, incluyendo la celebración del cumpleaños bajo un sol rojo, la presencia de Krypto y varios momentos relacionados con Ruthie y Cream. DC reconoce expresamente que algunas de esas escenas proceden directamente del cómic, pero la adaptación también introduce modificaciones importantes, entre ellas la incorporación de Lobo y una reorganización de la historia. La premisa entonces no es solamente la de una heroína enfrentándose a un enemigo, es la de una mujer que tiene que decidir qué hacer con todo aquello que todavía le duele. Para entender qué está haciendo esta película con Supergirl, conviene mirar hacia atrás, porque el personaje cinematográfico no nació en el 2026, mago. ¿Vos pensabas que sí? Supergirl, del año 1984, intentó llevar a Kara Zor-El a la pantalla grande dentro del universo cinematográfico asociado a Superman, pero aquella versión todavía pertenecía a una época en la que el héroe del cómic debía conservar una cualidad casi mitológica. La película podría ser un poco extravagante, fantástica e incluso irregular, pero su protagonista estaba construida alrededor de la idea clásica de una heroína que debía descubrir su poder y utilizarlo para hacer el bien. Décadas después, Supergirl parte prácticamente del extremo contrario. Kara ya tiene poder, experiencia y una personalidad definida, pero lo que necesita descubrir no es cómo convertirse en poderosa, sino qué hacer con aquello que siente. Y aquí aparece el diálogo con Superman. En Superman del año 1978, Richard Donner construyó una figura cuya humanidad estaba ligada a una elección moral. Tener un poder extraordinario no lo separaba de los demás, sino que le imponía una responsabilidad. En Superman del año 2025, el nuevo universo de DC volvió a colocar esa idea en el centro, presentando a Clark Kent como una figura asociada a la esperanza, la compasión y la posibilidad de hacer el bien, incluso en un mundo que puede ser hostil.
La nueva Supergirl llega inmediatamente después y parece preguntar qué ocurre cuando colocamos en ese mismo universo a alguien que no procesa el heroísmo de la misma manera. El contraste no es accidental. La propia DC describe a Kara como una heroína capaz de ser inspiradora y desordenada al mismo tiempo. Y ahí está la transformación que nos interesa. Antes necesitábamos que el héroe representara una aspiración. Ahora parece que también necesitamos que represente nuestras contradicciones. La comparación se vuelve todavía más interesante cuando recordamos que la película, como les conté, tomó como base Woman of Tomorrow, una historia que ya había roto con algunas versiones tradicionales del personaje. La miniserie presentaba a Kara adulta, endurecida por su pasado, acompañada por Ruthie en una misión de venganza. Por lo tanto, sería injusto afirmar que todo lo que vemos en pantalla fue inventado para hacerla moderna. No lo fue. La borrachera bajo el sol rojo, Krypto y otros elementos tienen una raíz directa en el cómic. La diferencia está en qué sucede cuando esa versión pasa de la viñeta al cine y se convierte en la segunda gran pieza del nuevo universo de DC. En otras palabras, no estamos viendo simplemente una ruptura con el pasado. Estamos viendo una conversación entre varias versiones de un mismo personaje. La Supergirl clásica representaba el descubrimiento del poder. La versión de Woman of Tomorrow introduce el peso de la experiencia, el dolor y la venganza. Y la película intenta convertir esa evolución en una protagonista capaz de ser simultáneamente poderosa, vulnerable, impulsiva y contradictoria. La pregunta que queda abierta es mucho más interesante que saber si la adaptación es fiel o no. ¡Vení, mago! ¡Toma nota! ¿Qué permanece de un héroe cuando cambiamos casi todo lo que lo rodea? El conflicto más importante de Kara no está en el espacio ni en la lucha contra Krypton. Está dentro de ella. La película la presenta como alguien que tiene todo lo que en teoría debería convertirla en una heroína. Poderes extraordinarios, una historia de origen, una familia asociada a uno de los mayores símbolos heroicos del planeta y una capacidad enorme para intervenir cuando otros están en peligro. Pero emocionalmente está lejos de encontrarse en un lugar estable. La pérdida de Krypton no es para ella una información histórica, es un recuerdo vivido, y esa diferencia modifica completamente su relación con la Tierra, con Superman y consigo misma. Por eso su comportamiento inicial puede resultar un poco incómodo. No está celebrando simplemente porque sea joven o rebelde, está intentando escapar de algo. El alcohol bajo los soles rojos funciona dentro de la historia como una forma de suspensión. Durante un tiempo puede dejar de ser la heroína, dejar de ser la superviviente y dejar de pensar en aquello que perdió. El problema es que escapar del dolor no significa haberlo superado. Y la aparición de Ruthie convierte ese dolor privado en una responsabilidad concreta. La niña quiere vengarse y Kara reconoce que esa búsqueda puede terminar destruyéndola. Ahí aparece la verdadera contradicción del personaje. Ella entiende perfectamente el deseo de venganza porque también conoce la pérdida, pero precisamente por conocerla debería saber que devolver el golpe no puede reconstruir Krypton ni devolver a quienes perdió. La película la coloca entonces ante una decisión que tiene una dimensión moral. Acá va otra pregunta, mago, vení, toma nota. ¿Debe ayudar a alguien a conseguir aquello que ella misma sabe que no puede solucionar el dolor? Y en esa relación entre las dos aparece una de las mejores posibilidades de la historia. Kara no necesita enseñarle a Ruthie cómo luchar, necesita ayudarla a comprender que sobrevivir a una pérdida no significa permanecer para siempre dentro de ella.
por eso el personaje resulta más interesante cuando deja de ser una variación femenina de Superman y comienza a convertirse en una persona con una experiencia propia. El problema es que esa búsqueda de una identidad distinta también puede generar una sensación de distancia con la imagen que muchos espectadores tienen de Supergirl. Y aquí tenemos que ser honestos. Que una versión sea distinta no significa automáticamente que sea mejor o peor. Significa que la película está pidiendo al público que acepte una definición diferente del personaje. Y aquí llegamos al punto que, para mí, convierte a esta película en un caso de estudio mucho más interesante que su resultado comercial. El verdadero conflicto no es solamente si Kara derrota a Kryn ni si consigue proteger a la niña. El verdadero conflicto es la tensión entre dos maneras de entender al héroe. Una considera que el héroe debe superar sus propias debilidades para convertirse en un ejemplo. La otra considera que el héroe puede ser débil, contradictorio, incluso autodestructivo, y que precisamente por eso puede resultar más cercano al espectador. Durante décadas, buena parte del cine de superhéroes construyó personajes a los que admirábamos porque representaban algo que estaba por encima de nosotros. Superman podía tener dudas, pero su centro moral era extraordinariamente firme. La Mujer Maravilla podía enfrentarse a un mundo hostil, pero su compasión formaba parte de su identidad. Incluso cuando personajes como Batman eran oscuros, la oscuridad no era necesariamente el objetivo, era el conflicto que debían dominar para continuar haciendo aquello que consideraban correcto. La nueva Supergirl pertenece a otro modelo. Aquí la contradicción no es solamente un obstáculo que debe superar, forma parte de la identidad del personaje, y eso nos lleva a otra pregunta incómoda, mago. ¿Necesitamos héroes que sean mejores que nosotros o héroes que se parezcan cada vez más a nosotros? La respuesta no es sencilla. Un personaje demasiado perfecto puede parecer distante. Un personaje demasiado parecido a nosotros puede perder aquello que lo hacía inspirador. El desafío está en encontrar el equilibrio, y quizá ahí esté una de las dificultades de la película. No basta con convertir a un héroe en alguien imperfecto para hacerlo complejo. La imperfección necesita producir una transformación que tenga sentido. El trauma, el alcohol, la rabia o el cinismo pueden explicar a un personaje, pero no necesariamente lo convierten en un personaje profundo. Lo que importa es qué hace con todo eso. Y en el caso de Kara, la historia parece querer decir que una persona puede estar rota y seguir eligiendo proteger a otros. Esa idea tiene valor. El problema es que el espectador tiene que aceptar primero a una heroína que comienza muy lejos del ideal heroico tradicional. Ahí se produce la tensión entre el personaje que la película quiere construir y el personaje que parte de la memoria cultural del público. Esta no es una película de terror, pero sí podemos encontrar en ella un miedo contemporáneo que atraviesa muchas historias actuales. El miedo a no saber quiénes somos cuando desaparece aquello que nos definía. Kara tiene poderes, pero eso no resuelve su identidad. Tiene una familia, pero su planeta desapareció. Tiene una relación con Superman, pero no quiere vivir permanentemente bajo su sombra. Tiene capacidad para salvar a otros, pero emocionalmente no parece saber cómo salvarse a sí misma. Ese conflicto pertenece mucho más al presente de lo que parece. Las generaciones actuales han crecido rodeadas de discursos sobre identidad, autenticidad, trauma y salud emocional. Ya no basta con preguntar qué puede hacer un personaje. Queremos saber por qué actúa como actúa, qué heridas tiene y qué consecuencias psicológicas arrastra. El problema aparece cuando esa búsqueda se convierte en una fórmula.
si todos los héroes deben llegar acompañados de una herida, una crisis, una ruptura familiar, una conducta autodestructiva y una posterior reconstrucción, la complejidad puede terminar convirtiéndose en otro molde. Y aquí Supergirl resulta especialmente útil como caso de estudio, como se los contaba, porque reúne las dos cosas. Por un lado, intenta actualizar a una heroína clásica mostrando que puede ser desordenada, contradictoria y emocionalmente vulnerable. Por otro, corre el riesgo de que esas características terminen siendo utilizadas como una nueva plantilla de personaje contemporáneo. Entonces, la pregunta no es si un héroe puede estar roto. Claro que puede. La pregunta es si todavía necesitamos que, después de estar roto, represente algo que valga la pena seguir. La película deja un mensaje que, más allá de sus aciertos y sus problemas, resulta interesante. Nuestro dolor no tiene por qué determinar aquello en lo que nos convertimos. Kara puede cargar con la destrucción de Krypton, puede sentirse perdida, puede equivocarse y puede intentar escapar de lo que siente, pero finalmente tiene que decidir qué hacer con ese dolor. Ruthie enfrenta el mismo problema desde otro lugar. La venganza puede darle una dirección, pero no puede devolverla a su padre. Y ahí aparece una idea profundamente heroica que la película todavía conserva. Ser héroe no significa no tener heridas, significa decidir qué hacemos con ellas. El problema no es que esta Supergirl sea imperfecta. El verdadero desafío es demostrar que sus imperfecciones pueden conducir hacia una elección que tenga sentido. Por eso el mensaje más interesante no está en que Kara sea diferente de Superman, sino en que no necesita ser una copia de nadie para encontrar una razón propia para proteger a otros. Un héroe puede cambiar, puede crecer y puede incluso comenzar desde un lugar oscuro. Pero si al final no existe algo que trascienda sus heridas, solamente tenemos un personaje con problemas. Y un héroe necesita algo más que problemas. Necesita una razón para levantarse. Y ahora volvemos a la pregunta que abrimos al principio. ¿Estamos cambiando los personajes o estamos cambiando lo que significa ser un héroe? Creo que están ocurriendo las dos cosas. Estamos cambiando los personajes porque cambió nuestra manera de relacionarnos con ellos. Ya no queremos solamente figuras perfectas que nos indiquen qué hacer. Queremos personajes que tengan heridas, contradicciones, errores y zonas oscuras. Queremos reconocer algo de nosotros mismos en ellos. Y eso no es necesariamente malo. Puede producir personajes más humanos, más complejos y capaces de hablar de problemas que antes quedaban fuera del género. Pero también estamos cambiando nuestra definición de heroísmo, y ahí está la cuestión que Supergirl deja abierta. Durante mucho tiempo, el héroe representaba una posibilidad, no necesariamente quiénes somos, sino quiénes podríamos llegar a ser. Hoy parece existir una necesidad diferente. Queremos que el héroe primero se parezca a nosotros, para después acompañarnos. Ya no siempre buscamos mirar hacia arriba. A veces queremos mirar al costado y reconocer a alguien que también estaba perdido. El problema aparece cuando confundimos, toma nota, mago, identificación con inspiración. Porque si el héroe solamente refleja nuestras heridas, puede comprendernos, pero no necesariamente puede guiarnos. Y quizá eso explique parte de lo que está ocurriendo con las grandes franquicias de superhéroes. El problema no es solamente que haya demasiadas películas. Tampoco es solamente que el público esté cansado. Tal vez el problema sea que durante años estas historias nos prometieron héroes capaces de representar algo, y ahora muchas de ellas están tratando de descubrir qué significa representar algo en una época que desconfía
de los modelos perfectos. Supergirl no demuestra que DC no sepa hacer películas. Tampoco demuestra que Marvel haya encontrado una fórmula definitiva. Lo que demuestra es que tener un personaje conocido, un cómic prestigioso, un universo compartido y una gran producción ya no garantiza que el público sienta que necesita seguirte. Primero, tiene que importar el personaje. Después, puede importar el universo. Y quizás esa sea la pregunta que DC todavía tiene que responder. No quién será el próximo héroe, sino qué queremos que signifique ser un héroe. Porque si cambiamos a los personajes, pero no sabemos qué queremos que representen, podemos terminar con héroes cada vez más humanos, pero con cada vez menos razones para admirarlos. Y quizá eso sea exactamente lo que está pasando. Soy el Pelado Investiga.